Vengan a mí los sedientos y los que sufren, dice el Señor. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed. Yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Hola, hola amigos, bienvenidos un miércoles más a Noches de Oración. Qué bendición poder contar con su presencia en un programa más. Hola Gwen, ¿cómo te va? Hola Mau, súper feliz de estar aquí, ya, ¿verdad? Terminando el mes de junio, qué increíble, qué rápido va esto. Qué rápido. Estoy súper feliz de estar aquí otra vez. Sí, bienvenida. Y hoy nuestro invitado, don Gerardo Herrera. ¿Cómo te va, don Gerardo? Excelente, Mauricio. Feliz de la vida. Mauricio y Wendy, hermanos y hermanas, amigos, tengan muy buenas noches. Sean bienvenidos a este canal de bendición. Agradecidos con ustedes, con Papá Dios y Mamita María, por tener el privilegio de participar en esta formidable noche de oración, señores. Sí es, y hoy con un tema lindísimo, ¿verdad, To? Excelente tema, excelente. Sí. Y bueno, para iniciar como se debe, hagamos una oración. ¿Nos ayuda, Gwen? Claro que sí. Bueno, voy a pensarlo y podría cobrarle a usted. Ajá. Oigan, ¿verdad? Tengo testigos. No, jamás de la vida. Jamás de la vida. Lo que Dios nos da gratis, gratis se da. Así es. Bueno, vamos a decir todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por tenernos una noche más aquí, a tu servicio, donde tú nos quieres, donde tú nos llamas. Estemos como estemos, gracias por estar ahí, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por nuestros amigos, por esas personas que hacen de nuestra vida un viaje lindo, un viaje hermoso. Gracias por las circunstancias buenas y las malas que nos enseñan a crecer. Gracias por nuestro alimento de cada día, por nuestro hogar, por nuestra ropa. Hay muchos hermanos que no lo tienen. Gracias por todas las oportunidades que nos das. Hoy en esta noche otra vez traemos juntos como comunidad todos los deseos de nuestro corazón, todos los proyectos, nuestros sueños. Esos sueños que para nosotros tal vez sean muy grandes, pero contigo son más fáciles de cumplir. Hoy traemos a ese hermano que está enfermo, que reza por salud, por un trabajito, por una casa. Hoy nos ponemos delante tuyo, Señor, como hermanos, como amigos, porque donde hay 2 o 3, ahí estás tú. En esta noche te ponemos a don Gerardo, que otra vez nos acompaña, para que lo bendigas, lo prosperes y lo mantengas siempre cerquita de tu corazón, en tu camino. Hoy te pedimos que cada uno de nosotros siga el llamado como un día lo hicieron Pedro y Pablo, y que aprendamos a vivir como hermanos, como ellos lo hicieron. Todo lo que tengamos en nuestro corazón, te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y hoy vean, antes de poner una canción de alabanza que traemos, pero calidad buenísima, les voy a pedir, ayúdenos ahí a compartir la publicación, a compartir el en vivo. El programa de hoy va a estar lindísimo, el mensaje que nos trae don Gerardo está precioso. Entonces seamos canal de bendición, llevemos esto a más personas y no sabemos quién está urgido de una palabra de aliento o de un mensaje
que quizá Dios les está enviando por medio de don Gerardo y por medio de ustedes. Ustedes van a ser el puente quizá con la persona que está necesitando. Entonces aprovechemos este momentito donde está la alabanza y démosle ahí el botoncito de compartir. Y vamos con esta alabanza riquísima. Es tiempo de alabar, se llama. ¿Les gustó?
¿Vieron? Excelente, Qué rica. preciosa, Es hora de alabar preciosa. de Efesios 6:10. Para el que no los conocía, lo pueden buscar ahí. Efesios 6:10 se llama el grupo. Buenísimo, buenísimo. Precioso, precioso. Y entonces ahora sí, ya después de calentar, de ahí, don Gerardo, el tiempo es tuyo, adelante. Y con ese tema precioso que nos traes. Espíritu Santo, te damos gracias infinitas porque sabemos que te has hecho presente y estás en medio de nosotros. Humildemente te pido, me dé las palabras y sabiduría para desarrollar este bellísimo tema de dos de tus escogidos, los santos Pedro y Pablo. Es mucho lo que se puede hablar de San Pedro y San Pablo, baluartes de nuestra religión católica. Ellos lucharon. Me di la tarea me llamó muchísimo la atención que el próximo 29 de junio vamos a celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, en que se reconocen las virtudes cristianas de dos de los más grandes y reconocidos apóstoles que defendieron con su vida el Evangelio. Me hice la pregunta, el por qué se celebra la solemnidad de ambos santos el mismo día, y encontré algunas similitudes entre ambos santos. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio, fundadores de la Iglesia de Roma, columna espiritual de la Iglesia, y perecieron en Roma. Y sobre todo, algo impresionante, que entregaron su vida por Jesús, por Dios. No les importó y entregaron su vida defendiendo el Evangelio. Voy a hacer un resumen de la vida de San Pedro. San Pedro nació en Galilea, Israel. De cuna muy humilde, se desempeñaba como pescador del mar de Galilea. Usualmente trabajaba con su hermano Andrés, quien también fue apóstol. Vivía con esposa, hijos y suegro en Capernaum. Pedro comenzó a escuchar a Jesús de Nazaret frecuentemente hasta que decidió aceptar su llamado y unirse a su labor para compartir sus enseñanzas. Poco a poco se fueron conformando un grupo de hombres hermanos, en su mayoría pescadores, y se integraron su hermano Andrés y sus hijos Zebedeo, Santiago y Juan. De los 12 apóstoles, Pedro fue uno de los más distinguidos por su fuerte carácter, su personalidad y su cercanía al maestro. Por ello asumió sobre lo que habría de edificar su iglesia una actitud de líder y portavoz del grupo. En resumen, el Señor escogió a Pedro por su integridad, por su valentía, por su liderazgo, y lo escogió como portavoz del grupo. De los evangelios se expone su personalidad sencilla, generosa e impulsiva. De allí que Jesús mostrara desde el primer momento una predilección por su persona, junto con Santiago apóstol y Juan evangelista. Se dice que Jesús debió ser huésped de la familia de Pedro. Había mucha cercanía,
entre la familia de Pedro y Jesús. Pedro se le llamaba Simón, pero Jesús lo bautizó Pedro al señalarle como la piedra sobre la que habría de edificar su iglesia. Pedro significa piedra, Petra en latín. Vamos a irnos al Evangelio según San Mateo, en donde nos dice: pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Posteriormente, de los 12 apóstoles, repetimos, fue Pedro uno de los escogidos. Se dice que Jesús fue huésped de la familia de Pedro. Posteriormente, Pedro se le llamaba Simón, pero Jesús lo bautizó Pedro. Lo anterior sucedió en Cesarea de Filipos, al nordeste del lago de Tiberíades. San Pedro afirma la divinidad de Jesús. Lo anterior quedó escrito en Mateo 16:16. Cuando afirma: tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús, el Hijo de Dios vivo. Pedro, de personalidad impetuosa y sincera, también tuvo momentos de debilidad. Según el relato evangélico, negó 3 veces conocer a Jesús la noche, según nos relata Mateo 26. Mateo 26 nos dice: así se cumplió lo que profetizó Jesús. Entonces Judas el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas a los sumos sacerdotes y ancianos. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se le acercó una sirviente y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos. No sé lo que dices. Salió al portal, lo vio otra sirviente y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. De nuevo lo negó, jurando que no conocía a aquel hombre. Al poco tiempo se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: realmente tú eres uno de ellos. El acento lo delata. Entonces empezó a echar maldiciones y a jurar que no lo conocía. En ese momento cantó el gallo. Pedro recordó lo que había dicho Jesús: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Palabra del Señor. Vida de San Pablo. San Pablo nace en el seno de una familia acomodada, de artesanos, hablaba varios idiomas. Adquirió una sólida formación teológica. Este apóstol no siempre fue cristiano, sino que sufrió una conversión. Pasó a rechazar a Jesús por completo, admirarle
y dedicarse a evangelizar. El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles cuenta cómo Pablo, un joven judío conocido como Saulo, se dedicaba a perseguir a los cristianos. Hechos 22:6. Pablo fue un acérrimo perseguidor del cristianismo. Conversión. Los jefes de los sacerdotes de Israel le confiaron la misión de buscar y hacer detener a los partidarios de Jesús en Damasco. Pero de camino a esta ciudad, Pablo fue objeto de un modo inesperado de una manifestación prodigiosa del poder divino deslumbrado por una misteriosa luz. Arrojado a tierra y cegado, se volvió a levantar convertido ya a la fe de Jesucristo. Según el relato de los Hechos de los Apóstoles, el mismo Jesús se le apareció, le reprochó su conducta y lo llamó a convertirse en el apóstol de los gentiles, es decir, de los no judíos, y a predicar entre ellos. Tras un tiempo en Damasco, recupera la vista, se pone en contacto con un pequeño núcleo de seguidores de la nueva religión, se retira algunos meses al desierto, haciendo más firmes y profundos los cimientos de su creación. Fue perseguido violentamente, atacado por los judíos fanáticos. Marcha a Jerusalén y se pone en contacto con los jefes de la iglesia, San Pedro y los demás apóstoles, con dificultades porque todavía lo recordaban como perseguidor. Regresa a su ciudad natal, Tarso, en donde residió y predicó. A lo largo de su predicación, San Pablo iba preparándose y presentándose a las sinagogas. Pero estas presentaciones terminaban casi siempre en un fracaso. Fueron pocos los hebreos que se convirtieron al cristianismo por obra suya. Posteriormente visita varias regiones con éxito notable, pero también con numerosas dificultades. San Pablo sufrió persecuciones y conoció su propia debilidad mientras predicaba la fe en el resucitado. Cambió, no quiso otra cosa que es la misericordia de Cristo. Pablo de Tarso, llamado el apóstol de los gentiles, apóstol de las naciones, fundó comunidades cristianas, evangelizó, redactó numerosos escritos cronológicos, canónigos y cristianos. Constituye una personalidad de primer orden del cristianismo primitivo y una de las figuras más influyentes en toda la historia del cristianismo. Se convirtió en uno de los principales difusores del mensaje que había dejado Jesús por diferentes ciudades, arriesgando la vida, sufriendo persecuciones, encarcelamientos y finalmente perdiendo la vida al ser decapitado en Roma durante el gobierno de Nerón. De todas estas situaciones y de todo lo que la obra que hicieron San Pedro y San Pablo, ¿qué nos puede enseñar la vida de ellos? La vida de Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la sabiduría. La vida de Pablo nos enseña
la importancia de la labor apostólica. A pesar de los defectos que tenía Pedro, logró cumplir con su misión. Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente. Lo puede hacer capaz de superar los más grandes obstáculos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciando a Cristo, comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo. Nos enseña el valor de la conversión, dejando nuestra antigua vida de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad y a las buenas obras y al apostolado. Referirnos a San Pedro y San Pablo nos da un ejemplo para esta humanidad de que no necesariamente tenemos que ser los mejores para seguir a Jesús, porque Él en su infinita misericordia nos abre sus brazos. Quisiéramos parecernos a Pedro y a Pablo, pero nos hacen mucha. La diferencia es enorme. Ellos entregaron su vida por el Evangelio. Entregaron su vida y dejaron todo por seguir a Cristo. ¿Cuánto desearíamos nosotros verdaderamente que nuestras actitudes cambiaran, que pudiéramos parecernos a ellos? ¿Cuánto desearíamos nosotros dar ese seguimiento, luchar, tener esa valentía de enfrentarnos y hablar de Dios, hablar de Cristo, hablar de los santos, hablar de María? ¿Cuánto desearíamos enfrentarnos a tanta circunstancia difícil y ser como ellos? Ellos nos dejaron ese legado. Ellos nos dejaron toda la historia para aprender a que sí se puede, dar exactamente lo que ellos dieron. Oh Dios maravilloso, lleno de bondad y misericordia, permítenos haber comprendido y aceptado tu mensaje, que por medio de tus escogidos, Pedro y Pablo, nos has manifestado. Ayúdanos a parecernos a ellos en su manifestación de amor. Tú sabes que somos indignos, pero tu misericordia es tan grande que nos permites participar y realizar ese recorrido buscando encontrar nuestra salvación. Gracias, Dios, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo a cambio de nada. Gracias porque con Él nos diste el camino a la salvación. Gracias porque con el mandamiento del amor te conocemos, porque tú eres amor, tú eres sacrificio, tú eres entrega, tú eres perdón. Gracias, Padre Santo, porque nos has revelado toda la obra que hizo Pedro y Pablo hace más de 2000 años. Gracias, Señor, porque nos pones como ejemplo a esos dos seres humanos que aunque con debilidades, que aunque con errores, supieron salir avante solamente para decir que tú eres el amor de los amores. Gracias, Dios, por habernos entregado a María, la mujer con corazón de Dios. Gracias porque sabemos que ella está pendiente de nuestros ruegos e intercede ante ti. Gracias porque conociendo a Pedro y Pablo,
te conocemos más a ti. Gracias, Señor, por la obra que hicieron ellos, Señor. Gracias, Señor, porque ellos anduvieron junto a ti. Gracias, Señor, porque ellos vieron tus milagros. Gracias, Señor, porque ellos vieron tus sufrimientos. Gracias, Señor, porque anduvieron contigo. Gracias, Señor, porque ellos te acompañaron y fueron testigos de tu magnífica obra, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor, por Pedro y Pablo. Gracias, Señor, porque nos lo pones como ejemplo. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Bendito sea, Señor. Hermanos, antes de terminar mi participación, quiero dejarles una pequeña reflexión. Aquí a mi izquierda pueden ver ustedes una planta. Esta planta significa mucho para mí. Quiero compartir con ustedes. Me gustan mucho las plantas. Y hace unos días, después de ver que esta planta solamente hojitas echaba, pude observar que salía de la planta una que creía que era planta también, que era una hoja más. Sin embargo, noté algo extraordinario, que salía un pequeño pétalo, que salía algo que me decía que iban a ser una preciosa flor. Lo que quiero compartir con ustedes es que día a día yo observaba la flor y la observaba cerrada. El día siguiente la observaba igual. Pasaron los días y la observaba igual, hermanos. Pero pronto vi que esa flor comenzaba a abrirse poquito a poco, poquito a poco. Entonces me dije, así es Dios. Dios nos enseña a esperar. Yo veía la flor que no nacía y decía yo, Señor, ¿por qué no nace? Hermanos y hermanas, no sé la condición en que estás pasando ahora. No sé el problema, no sé la circunstancia. No sé si tienes un ser querido enfermo. No sé si no tienes trabajo. No sé, hermano y hermana, tu condición. Pero esta planta me dio la enseñanza de que, hermanos, debemos de esperar. Debemos de esperar porque ese milagro que están esperando pronto les va a llegar. Así como esta planta me enseñó a que poquito a poco, se fue abriendo hasta convertirse en una bella flor. Así ustedes, hermanos, tengan esa fe, tengan esa esperanza en que el Señor está actuando y ese milagro que están esperando muy pronto les llegará. Ese milagro que tanto han deseado, pronto les llegará. La sanidad, el trabajo, aquel problema que tal vez te está quitando la paz, el Señor está trabajando. El Señor está trabajando. No se metan en una cueva, como dijo el padre Toto el domingo. No se metan en una cueva. Métanse en un túnel.
porque el túnel tiene salida, la cueva no, la cueva no. El túnel tiene salida. Hermanos y hermanas, sigan confiando, sigan poniendo toda su confianza en el Señor. Y ustedes van a ver que como la flor, el Señor les va a abrir ese milagro que están esperando. Que así sea. Amén. Amén. Muchísimas gracias, To. Veo a Gwen con ganas de soltarlo. Ahí le tocaron el tema de Pedro y yo veo a Gwen. Sí, es la limpia, ¿verdad? No, bueno, ustedes saben que sí, ¿verdad? Mi santo favorito es Pedro y siempre lo ha sido, lo he admirado mucho por su liderazgo, por su capacidad de muchísimas cosas, su capacidad de valorar, de autoconocerse, ¿verdad? Su debilidad y como dice el padre Toto también, en lugar de la diferencia entre Judas y Pedro es que Judas se colgó del árbol, ¿verdad? Y Pedro se colgó del cuello amoroso de Jesús. Yo lo admiro muchísimo, es mi personaje favorito, mi santo favorito. Pero no podemos negar, ¿verdad?, que San Pablo fue el compañero perfecto para Pedro. Son dos puntos de vista completamente diferentes, ¿verdad? Tenemos a un Pedro que era un hombre humilde pescador y tenemos a Pablo que era una persona súper estudiosa. De hecho, lo podemos ver la diferencia en sus cartas, ¿verdad? Tenemos por ahí a Pedro enfocado en su vida por completo a los cristianos y tenemos a Pablo que más bien los perseguía, ¿verdad? Ese ejemplo de perdón de Pedro es impresionante. Entonces, bueno, este tema, gracias a todos por hacernos una reseña, ¿verdad?, de ambos santos que son pilares de nuestra iglesia. Por eso se celebran juntos el próximo 29 de junio, ¿verdad? Porque son pilares de la iglesia tal cual la conocemos hoy. Y bueno, estuvo súper lindo esa oración de todo, me encantó, ¿verdad? Me gustó muchísimo. Bueno, perdón a los que nos están oyendo, es que nosotros le decimos a don Gerardo To. A mí se me pegó de Mauricio, no sé ni por qué. Sí, perdón, ahí se nos va. Pero, Más conocido como To. sí, disculpen, más conocido como To. Sí, el próximo programa ya no decimos ni cómo se llama. Pero no, súper lindo el tema, súper hermoso, y ojalá que puedan. Hay una peli nueva de San Pablo, de Jane Caviezel, es una superproducción, a mí me gustó muchísimo, es una peli nueva. Ojalá la puedan buscar y verla porque es muy bonita. Hay otra peli de San Pedro, pero esa dura como unas 5 horas por ahí, que también está en YouTube, pero es muy bonita. Sí, un par de cosas que quiero rescatar ahí. Me encanta porque de mis santos favoritos, bueno, ustedes saben también, ya lo he dicho un montón de veces, también es el Peter. Ya Pedro es el más. Pero Gwen le da un enfoque por su liderazgo, por esa fuerza que tenía. A mí Pedro me encanta, más bien porque para mí de todos los apóstoles es el más humano. Es el que deja explotar todo eso que siente, todo eso que trae, y después de que explotó con todo, pensó que estaba haciendo. Le cortó la oreja a Malco cuando Jesús le había enseñado de amor, porque él lo defendía. Le prometió a Jesús que lo iba a amar, que lo iba a cuidar, lo negó. Entonces me encanta por esa humanidad que él refleja, y en él veo reflejado siempre el amor de Dios, porque Pedro, me identifico con él por sus metidas de patas, y Dios nunca le negó el perdón. Ya Jesús siempre le extendió la mano y le dijo: vení, seguí aquí, te la pelaste de nuevo, pero vos sos de los míos, aquí está, todo bien. Imagínense para Jesús que el que acababa de decirle yo te amo y te voy a defender, y una hora después lo esté negando. Y me encanta el enfoque que le da Martín Valverde. Imagínense a Pedro, sacó el lenguaje de pescador, y que todos decían más bien, sí, con esa boca no es discípulo de Jesús. Y quién sabe qué les dijo. Entonces eso es lo que me encanta de Pedro, ya su humanidad, su fragilidad, y en esa fragilidad que Dios se hace grande, siempre demostrando su amor. Bueno, y por ahí también viene, ¿verdad?, un poquitito es como un matiz, porque este proyecto se llama... Bueno, vieras que se te escucha muy extraño. Ay, Dios. Hay algo tapando el micrófono.
Ahí como me escucho. Mejor. Excelente. Mejor. Ok, ok. Que bueno, parte de un matiz, ¿verdad? De nuestro proyecto es que por eso nos llamamos pescadores en redes, ¿verdad? Porque Mao y a mí, pues, uno de los puntos de vista que siempre nos relacionó, pues es el gusto que tenemos por Pedro. Y lo otro chiquitito que quería aportarles el día de hoy es que ambos fueron llamados de formas muy diferentes, ¿verdad? A hacer cosas grandes. Incluso Pablo ni siquiera compartió con Jesús, ¿verdad? Pero fueron llamados en su momento de maneras distintas, sufrieron mucho y tuvieron que soltar mucho. Y es lo que quizás quisiera dejarles hoy, ¿verdad? Como mensaje, que no importa cómo nos esté llamando el Señor, a todos nos llama en el momento en el que Él quiera, pero a todos nos llama con una misión específica, según nuestras cualidades, según nuestra forma de ser. Y lo importante es decirle que sí, ¿verdad? Porque al Señor es muy difícil decirle que no. Él insiste, insiste, y ojalá que cuando le digamos que sí, sea un sí pleno y que estemos dispuestos a que hay que soltar mucho para seguir a Cristo. Insiste, pero de una manera elegante. Mau, Ajá. un acontecimiento que, bueno, nos llama la atención es la negación de Pedro, ¿verdad? Es un acontecimiento pues que nos llama a nosotros a resaltar la misericordia del Señor, ¿verdad? Que un apóstol que caminó con él, que sabía verdaderamente de la divinidad de Jesús y llegar y no negarlo una vez ni dos, sino tres, ¿verdad? Ajá. Y la misericordia del Señor en perdonarlo, ¿verdad? Eso nos llama a nosotros a saber que podemos caer una, dos, tres, y el Señor siempre con su misericordia nos perdona, ¿verdad? Así es. Vea, hubieran sido 50 negaciones que Jesús igual le hubiera tendido la mano y le hubiera perdonado. El mismo Judas en su arrepentimiento quizá, o si él en vez de tomar la decisión que tomó de colgarse, hubiera ido donde Jesús, Jesús lo hubiera perdonado. Ese amor que todos los días nos da. Otra cosa que tal vez es importante rescatar es el hecho de que Pedro y Pablo eran de condición económica o de intelectualidad muy diferente, ¿verdad? Claro, eran mundos diferentes. Porque Pablo, según lo que dice, sabía varios idiomas, ¿verdad? Pedro era artesanal, aquel pescador, aquel dedicado a su familia. Pablo era como de una condición, era estudioso y de condición diferente, ¿verdad? Y sin embargo, vea que el Señor los toma. Y ahora, en la actualidad, ellos jamás pensaron que el día de ellos se iba a celebrar el mismo día, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, pasan agarrados del moño, ¿verdad? Si uno sí, le pone bastante atención a las escrituras, Pablo nunca tuvo ningún problema en decirle sus 4 verdades a Pedro, ¿verdad? Y Pedro pues tuvo que escucharlo como tal, como líder de la iglesia. Entonces es muy interesante ver la diferencia de caracteres, la diferencia de personalidades que existe entre ellos, pero a su manera aportaron de sus distintas formas y bueno, consolidaron, por eso son nuestros pilares, ¿verdad? Claro. Y otro punto que quiero rescatar ahí de lo que nos decía To, de Pablo. ¿Y qué hizo Pablo después de que recobró la vista y demás? ¿A dónde fue? Al desierto. Pablo fue a fortalecer su fe al desierto. Ajá. Pasó un rayo y lo cegó. Y muchas veces se ve reflejado en nuestra vida. Y se viene un problema que es una bomba. Nos ciega, no nos deja ver nada. Estamos encerrados. Y lo primero que debemos hacer en el momento en que vamos recuperando ya la vista, en que logramos apartar un poco el problema, es avanzar por ese desierto que estamos viviendo para fortalecer la fe. Y muchas veces vemos los problemas como un castigo y muchas veces el problema, bueno, no muchas veces, siempre, el problema es una enseñanza.
de algo que hicimos mal o algo que teníamos que fortalecer. Ese desierto Wow. para fortalecernos. Ajá. A usted y a Wendy, ¿qué podemos rescatar de Pedro y Pablo? ¿Qué podemos qué legado nos puede dejar ellos para usted y Wendy? Para mí, y eso que te digo, para mí es el más grande reflejo de amor de Jesús en la tierra, aparte del amor hacia nosotros, de morir por nosotros, de ver todas las metidas de pata de Pedro y Ajá. perdonarlo, y lo mismo con Pablo. Y Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ningún momento Jesús lo atacó. Ya, más bien le tendió la mano y lo jaló para su lado, lo hizo uno más de sus discípulos. ¿Ves? Ese amor es el punto, para mí el punto clave, el que más rescato. Yo creo que yo me dejo de Pedro y su capacidad de perdonar y de ser perdonado, de arrepentirse, ¿verdad? Porque 3 veces negó a Jesús y 3 veces Jesús le preguntó si lo amaba. Y también él perdonó a Pablo, ¿verdad? Porque hay que entender que Pablo lo perseguía, Pablo mataba a cristianos, no era solo que los perseguía para decirles, ¡hey, cállense!, ¿verdad? No, Pablo mataba a cristianos. Entonces imagínense lo que es encontrarse con de pronto un asesino que de la noche a la mañana me viene a decir que quiere ser parte de mi iglesia, ¿verdad? Entonces hay que, analizar esa reacción de Pedro, que es completamente humana y completamente razonable. Claro. Y de Pablo me dejo su humildad de salir de donde venía, de cambiar completamente y soltar su vida por una misión que Cristo le estaba dando, era soltar su comodidad, ¿verdad? Probablemente ganaba bien persiguiendo cristianos, tenía una estabilidad, tenía una inteligencia, ya como lo decía todo, ¿verdad? Él tenía unos estudios y soltó absolutamente todo para entregárselo a Cristo. Entonces eso lo dejo, creo, a los dos, ¿verdad? La vida es Cristo y la muerte es una ganancia, decía Pablo. Ajá, sí, perfecto. Claro. Bueno, estuvo riquísimo el programa de hoy, me encantó. Hermosísimo. Y algo que quiero ahí... Ajá. Mau, yo Decime. quería rescatar qué me deja a mí, ¿verdad? Bueno, sí, perdón. Me deja que no importa nuestra condición económica, nuestra sencillez, nuestra falta de estudio, muchas condiciones que tal vez nos separan de alguno de nuestros hermanos. Para Dios, siempre Él está con cualquiera, su condición de, no importa su estatus, para el Señor siempre todos somos iguales. Y la labor de ellos nos enseña mucho, ¿verdad? Y debemos de tener esa confianza en que Él siempre está abierto para nosotros, ¿verdad? Claro. Y ser ese canal que ellos fueron, porque ellos sirvieron para llevar bendición, para enseñar a otros. Exacto. Y muchas veces nos quedamos con lo bueno, con lo que Dios nos da, y hey, sí, qué bonito, mira, en este momento estoy completamente bendecido, prosperado, tengo todo lo que había pedido, y me quedo nada más con eso, me quedo con lo bueno que Dios me da, pero ¿dónde está la otra parte? De llevarlo a los demás. Pedro y Pablo fueron perseguidos por llevar ese amor de Dios, por llevar esa palabra de Dios. Entonces no quedarnos con lo que Dios nos ha dado, sino ser nosotros el detonante de un cambio. Y lo he dicho otras veces en el programa. Y ¿cuántas veces llegamos al trabajo y no hablamos de Dios, no hablamos de Jesús? ¿Ya? Porque nos da vergüenza o porque sabemos que por allá hay algún compañero que nos va a caer encima o alguien nos va a hacer mala cara y nos lo guardamos. Y tal vez hay una persona ahí escuchando que ocupaba esa enseñanza, que ocupaba esa palabra. Hasta en la misma familia muchas veces, que tal vez alguna persona de la familia nos hace chota porque hablamos de Dios, porque estamos metidos en iglesia o lo que sea. Entonces empezamos a guardarnos eso para nosotros y nos sentimos bien porque estamos con Dios, pero no lo llevamos a los demás. Exactamente. Ellos lo hicieron y con el precio de que
pagaron con la muerte. Y la muerte, que me encantó el comentario que nos mandó el padre Cejo el lunes en Ecos del Domingo. No pudo estar, pero ahí me estaba escribiendo, mandándome las ideas. La muerte a la que tanto tememos, de la que tanto tratamos de huir, y la muerte más bien es transicionar, es pasar a la presencia de Dios. Y ellos fueron dignamente a buscar esa muerte, a buscar dar ese paso hacia Dios. No le huyeron a esa muerte que los esperaba. Ajá. Dejemos, abramos un signo de pregunta y preguntémonos cuán grande sería verdaderamente el amor que le tenemos a Dios. ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por ese amor a Dios, como lo dieron Pedro y Pablo? ¿Cuánto es ese amor que le tenemos al Señor? De entregarnos, de entregar nuestra vida por ese amor tan infinito que nos tiene el Señor. Qué duro. Dejémosla en el aire, ¿qué pregunta más profunda? Es una pregunta muy profunda. Ahí la dejamos en el aire para reflexión de todos. Le dejamos Esa es la tarea porque está profunda. Está dura. Sí. Ya me gustó mucho ahora que ustedes tocaron el Padre Toto. Y bueno, y Toto que estuvo ahí también en la misa, que escuchó la parte de la Madre Teresa. Y la Madre Teresa, no recuerdo la congregación que era, las Carmelas Descalzas, donde ella estaba, ¿verdad? Que ella se peleó con Dios. Yo no me imagino la Madre Teresa peleada con Dios. Porque vio a un enfermo que estaba en la calle y la Madre Teresa se peleó con Dios. Y le dijo que por qué permitía eso. ¿Cuántas veces nosotros nos hacemos esa pregunta? Dios, ¿por qué permitís que tal persona esté sufriendo si esa persona es súper buena? Y aquel otro que es malísimo, lo premias. Y les aseguro que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento. Y la Madre Teresa se peleó con Dios. Y Dios le habló. Y le dijo que él sí estaba haciendo algo. Que para eso la había puesto a ella ahí. Y ahí fue cuando ella se salió de esa orden y creó ¿cómo se llama? La congregación de... Las Hermanas de Calcuta. Las Hermanas de Calcuta, no, pero tiene otro nombre, creo. O sí es Hermanas de Calcuta, nada más. No, pero se me olvidó. De la Caridad, creo, sí. Sí, bueno, porque ella es el servicio del pobre entre los pobres. Ajá. Y entonces ahí ella entendió que Dios sí estaba haciendo. Dios la había puesto a ella ahí para hacer ella ese cambio, para hacer ella ese canal, esa bendición para los otros. Que ese amor que ella iba a llevar, iba a decirle a esa persona que estaba ahí desamparada, Dios te ama. Y esa persona ya volvía a ver a Dios cuando estaba tirado, hundido, y ya otra vez el amor de Dios se había reflejado en una persona que se acercaba a ayudarle. Es que por eso les decía, muchas veces tenemos que ser ese detonante en la vida de alguien. A mí me ha pasado, con el mismo proyecto acá ha pasado y se los he contado, el día del aniversario se los contaba. Y han habido personas acá que han sido el detonante, algunos para iniciar, otros para sostener el proyecto y varias cosas que han pasado acá. Entonces, que nosotros seamos también ese detonante de bendición, ese detonante de amor. Y si nos pusimos profundos. Estamos demasiado filosóficos. Sí, la irradiación de Pedro y Pablo. Sí, nos iluminaron. Por dicha, me iluminaron así, no con las salidas de Pedro, de arrancado. ¿Se imaginan? No cierran el programa. Sí. No, riquísimo el tema. A mí me encantó el programa de hoy. Y por aquello, les estoy dejando acá en los comentarios. Y a los amigos que nos ven en YouTube, se los dejo en la descripción del video, el enlace de invitación al grupo de WhatsApp. Ese grupo ha sido una bendición increíble. Y ya va por 70 y algo de personas. Un grupo de oración donde cada quien está en la libertad de poner la petición que quiera, de orar por
X o Y, orar por cada uno de los que está ahí. Ha sido lindísimo ver de verdad cómo se desarrolla este grupo. Y para celebrar esa bendición, si Dios lo permite, este sábado y a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, vamos a hacer una reunión por Zoom. Y acá en la página les vamos a poner la invitación para si alguno que nos está viendo y no está dentro del grupo, igual pueda conectarse al Zoom. La idea es interactuar un poquito, conocernos y sobre todo orar. Vamos a sacar un rato para orar ahí. Y por ahí nos va a estar acompañando Pablito y va a estar Lisandro también, ahí me dijeron. Y ya hay varias personas que me han dicho, sí, claro, yo me voy a conectar. Espero que don Gerardo pueda. Bueno, Gwen sí me dijo que tenía ahí un contratiempo y no podía, pero esperemos que todos puedan conectarse. Va a ser una noche de bendición y esta oportunidad de interactuar, que ustedes nos están viendo acá en el en vivo, pero no podemos interactuar. Ahí sí vamos a interactuar. Ya queremos conocerlos y que ustedes nos conozcan a nosotros. Perfecto. ¿Y qué más nos queda por ahí, Gwen? Nada, creo que Nada. nada. Recen mucho, pórtense bien y vayan a misa. Los anuncios de rigor, Rosario de la Rosa Mística, 7 de la noche todos los días, excepto los miércoles que es a las 6. Por ahí nos escribieron en los comentarios una persona que lo estaba esperando a las 7. Y no recuerden, miércoles es a las 6 de la tarde y todos los otros días sí es a las 7 de la noche. Los lunes, Ecos del Domingo con Padre Cejo. ¿Qué ibas a decir, don Gerardo? Los domingos es el Santo Rosario. Los sábados a las 6 de la mañana. Los sábados, Ajá, 6 de la mañana. Rosario de la Aurora. Los lunes a las 4 de la tarde, Ecos del Domingo. Miércoles 7 de la noche, Noches de Oración. Y todos los días a las 7 de la noche, excepto miércoles. Y el Rosario de la Rosa Mística. Y por aquello, antes de que se me vaya, la otra semana seguimos con la Escuela del Perdón con doña Liliana de Murillo. Y ojo, vean, les voy a hacer spoiler. Me va a regañar si me está viendo, pero les voy a hacer spoiler del tema que nos toca la otra semana. Perdonar es obrar como Jesús. Ahí se las dejo picando, no voy a hablar más de eso. Excelente tema. Ahí con doña Liliana de Murillo tenemos la otra semana esa Escuela del Perdón, esos 11 temas que hemos ido tratando una vez al mes. Ya vamos por el tercer mes. Entonces, para que nos acompañen el otro miércoles, si Dios lo permite, a las 7 de la noche. Creo que no nos queda nada más. Entonces, agradecerle a Gwen por un programa más y agradecerle a don Gerardo por estar siempre anuente a colaborar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien. Y para los que se quedan hasta el final, hoy es 23 de mes. El 23 de mes, para los que me conocen, yo soy devoto ahí de Padre Pío también, que nos ha hecho bastantes milagros. Y la canción que les dejamos ahí siempre al final es una oración que él hacía después de la Eucaristía. Es para que la puedan escuchar, una oración hecha canción. Ahí está, entonces nos vemos la otra semana, si Dios lo permite. Y recuerden, mañana también a las 7 de la noche, el Rosario a María Rosa Mística. Nos vemos, chao. Dios los bendiga, buenas noches. Chao, bendiciones. Bendiciones, chao. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo.
Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mi alma muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante, peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo.